Hola hermanos, buenos días y buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer saludarles. Queríamos compartir juntos el salmo favorito de Sole, que dice así: Luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás gloria. Esta es en la versión NTV, es el Salmo 50:15. Es lindo este salmo, ella siempre lo tenía pegado en su habitación y siempre me llamaba la atención cada vez que lo leía. Y qué importante que si estamos tristes, si estamos en este tiempo de pandemia solitos o estamos desanimados, qué importante es llamar. Dice acá, llámame cuando tengas problemas. Hay veces que estamos tristes y ni siquiera sabemos por qué lo estamos y ni siquiera intentamos llamarle o orarle al Señor. Después dice que Él nos rescatará y nosotros le daremos gloria. Y es lo que dice un salmo de David en el capítulo siguiente, en el 51:15, dice: y publicará mi boca tu alabanza. Esto es algo natural en la restauración de una relación correcta con Dios. Sale disparadamente el Espíritu Santo a alabarle, a darle gloria. Lo que está pasando en el cielo en este momento, todo el cielo le está dando gloria a Dios. Y es lo que tenemos que hacer esta mañana, hermanos, y es lo que queremos animarnos entre todos y todos cantar. Hay veces que nos ponemos ahí en la reunión y no cantamos. Este es el momento de cantar, este es el momento de alabarle y gozarnos en el Señor, porque Él ya lo hizo todo. No tenemos que hacer nada. Tenemos que disfrutar a nuestro Señor, que Él hizo ya la obra. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Les mandamos un beso grande, los extrañamos mucho y esperamos poder volver a verlos pronto. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita y solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir, y hace Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad.
donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré. Tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo vive en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. En memoria de ti yo vengo. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buen domingo para todos. Quería compartirles algo que tiene que ver y que nos relaciona con respecto a la cena del Señor, también llamada Santa Cena. Una pequeña reflexión que nos saca del mismo, que podemos sacar del mismo lugar, que podemos sacar de la misma cena y este acto que nos une y nos reúne a todos. Los evangelios, 3 de ellos hablan específicamente de la cena del Señor y cada uno de ellos lo comenta o lo cuenta de forma similar, ¿no? Pero distintas entre sí, y porque bueno, son testimonios, ¿no? Pero me gustaría ahondar y reflexionar en cómo lo cuenta el evangelio de según San Lucas. En el capítulo 22, versículo 14, comienza diciendo: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y nos habla de una comunión. Acá
el Señor Jesús me gusta cómo lo dice, ¿no? Que Él había verdaderamente deseado comer con los discípulos en la Pascua, porque era la última vez que lo iba a hacer, y no lo va a hacer, y prometió no hacerlo hasta que lo podamos ver, hasta que el reino de Dios venga nuevamente y sea concluido toda su obra. Y bueno, sabemos que el acto de poder compartir la cena entre nosotros es un acto en que debemos hacer en comunión. Nos habla este pasaje y la institución de la cena del Señor de un sacrificio de parte de Dios, de un amor, de una gracia derramada, y nos habla de una comunión. Nosotros podemos tener una comunión y creo que el Señor quería que lo viviéramos en comunión de esta forma, porque nos habla de una reconciliación que nosotros tenemos con Dios a partir de haber creído en este sacrificio, perdón y resurrección de Jesús, porque bueno, nos hemos reconciliado con Dios y nos permite reconciliarnos entre todos nosotros. Nos habla de un perdón de Dios, el cual nos permite poder perdonarnos entre nosotros y perdonar a otros. Y nos habla también de una gracia, la cual hemos recibido, por supuesto, como lo dice la palabra gracia, sin merecerlo, sin poder ganárnoslo. Y de esta forma estamos también llamados a extender y derramar esta gracia. Una gracia que nosotros a veces la tomamos y es verdad, no nos ha costado nada, es gratis. De alguna forma es una gracia que uno recibe y no tiene que hacer nada para ganársela. No es un conjunto de reglas, no es un conjunto de buenas obras o acciones que nosotros tenemos que hacer para poder heredar la vida eterna, recibir a Cristo, a su Espíritu Santo. No tiene nada que ver. La gracia solamente es gracia, la recibimos porque Él nos la quiso dar. Y es una gracia que, si bien es gratis y no nos ha costado, no debemos olvidar que la gracia costó muchísimo. A Jesús le costó la vida, le costó sufrimiento, le costó sudor, le costó sangre, le costó su cuerpo. Me gusta cómo lo dice acá Lucas, porque habla de esto, ¿no? De que Él partió el pan. E incluso en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo también habla de este momento. Ya no fue testigo presencial él, pero seguramente alguien le compartió a él, o alguno de los apóstoles le habrá contado, que habrá vivido en ese momento cómo fue la cena con el Señor y cómo Él la instituyó. Y en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo dice que el Señor dijo: este es mi cuerpo, el cual es partido por todos ustedes. Porque eso fue lo que costó la gracia, para que nosotros podamos recibirla. Y hago esta mención de que la gracia cuesta, la gracia no es exactamente barata. Este es un concepto que introdujo alguna vez el pastor Dietrich Bonhoeffer, un mártir que fue asesinado y juzgado por los nazis, cuando él se levantó en contra del partido nazi, porque él hablaba de esto, de que la iglesia no puede estar cómoda, la iglesia no puede pensar que la gracia se recibe y ya está. La gracia costó, la gracia no debe ser barata, dice la gracia. Podés vivir una gracia barata, la cual a vos no te cuesta nada y estás cómodo y estás bien, o vivir una gracia cara, que recuerda lo que verdaderamente costó el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, yo quiero invitarles esta tarde, esta mañana, en el momento que puedan estar compartiendo esta cena, el poder recordar este sacrificio como una gracia que costó mucho y que a nosotros también nos puede costar. Hablábamos de una gracia que nosotros la hemos recibido, pero tenemos una obligación de darla después de recibirla. Dársela a cualquier persona, no que la merezca, no que se la haya ganado, sino que la necesite. Ya sean personas que no nos gusten, personas que nos cueste amar, ya sean vecinos que nos pongan la música fuerte, ya sean personas que nos empujan en una fila, ya sean personas que nos tienen algún tipo de desaprecio, o de alguna forma no se sienten cómodos con nosotros y nos hacen a veces la vida imposible, aún a aquellas personas. Tenemos que darle gracia y tenemos que amarlos y nos va a costar hacerlo, porque así como Jesús partió su cuerpo y entregó hasta la última gota de su sangre, estamos llamados a también dar la gracia. Amar a aquellos que no nos aman, que nos aborrecen, que son nuestros enemigos, porque nosotros, siendo enemigos de Dios, Jesús vino y
pagó por nosotros y aún así Dios extendió su gracia para cada uno de nosotros. Así que no olvidemos que la gracia y el cuerpo partido de Cristo, el cual yo les pido que a la hora de poder comer esta cena, de poder tomar este vino, comer este pan, tomar este vino, podamos recordar esto, que estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a que, así como Jesús partió su cuerpo, nosotros partamos nuestro orgullo, partamos nuestro tiempo, partamos nuestro dinero y estemos dispuestos a darlo. Nuestras comodidades, nuestras prioridades, nuestros sueños, anhelos y deseos egoístas deben ser partidos también para poder brindar gracia y amor a aquellos que no lo merecen, como nosotros no lo merecimos, pero sí que lo necesitan y les debe ser dado por parte nuestra. A que estemos dispuestos a recordar a aquellos que no conocen a Jesús, a tener compasión por ellos y amarlos y dar todo, hasta la última gota de sangre que dio el Señor. Nos hace recordar que tenemos que dar hasta la última gota de nuestro tiempo, a veces de nuestro dinero, a veces de nuestra atención por las personas que necesitan a Jesús. Así que no olvidemos esto y bueno, vamos a orar por este pan y este vino, estos símbolos que nos representan ese acto de amor tan grande que nos cambió, nos dio vida eterna, nos salvó, nos amó, que fue el sacrificio de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu gracia, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias te damos, Jesús, por habernos amado, habernos mirado, haberte compadecido de nosotros, haber entregado tu cuerpo, haber entregado tu sangre, Señor. Y teniendo en cuenta, Señor, que el premio, Señor, que venía después de todo esto, Señor. Gracias, Señor, porque pudiste hacerlo por amor, y nada más que por amor, Señor, aun cuando te costó un montón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivirlo de la misma forma, Señor, a que podamos estar dispuestos a amarte, a servirte y a darlo todo, Señor, por amor a vos y a aquellos que aún no te conocen, y aún a aquellos hermanos, Señor, que están en dificultad, aquellos hermanos que se han alejado o aún aquellos hermanos que necesiten en algún momento cualquier acto de amor o servicio de parte nuestra. Ayúdanos, Señor, a hacerlos, a seguirte, Señor, a mortificar nuestro cuerpo y nuestra carne por amor a los demás y por amor a vos y en agradecimiento a lo que vos hiciste. Gracias, Señor, muchas gracias por la posibilidad que nos das a través de tu Espíritu Santo de poder lograr hacer todo esto. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, gracias por lo que nos diste en la cruz. Y gracias, Señor, por estos símbolos que hoy nos permiten recordar y al mismo tiempo reflexionar en poder vivir, que son el sacrificio que hiciste por nosotros, por amor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
Bienvenidos hermanos, nuevamente nos juntamos para acercarnos a la palabra del Señor. Esta vez llegamos al capítulo 14 y nos vamos a estar enfocando en los primeros 14 versículos. Pero esto no lo podemos hacer sin antes recordar y repasar un poco lo que hemos estado viendo en el capítulo 13, todo lo que venía sucediendo, porque lo que nos habla el Señor en el capítulo 14 tiene consecuencia directa de lo que venía sucediendo en el capítulo 13. El Señor le había lavado los pies a los discípulos, el Señor ya les había advertido que uno de ellos lo iba a traicionar. Había hablado con Pedro diciéndole que él lo iba a negar y que también él los iba a dejar. En medio de estas circunstancias, los corazones de los discípulos se encontraron totalmente aturdidos. Y en base a eso, en un círculo muy íntimo que el Señor le está abriendo su corazón, es que empieza el Señor a hablarles en los versículos del 1 al 14 del capítulo 14. Habla también como tema muy importante sobre la vida eterna en el centro de estos primeros 14 versículos. Si bien en la palabra de Dios no encontramos muchos versículos que nos hablen de la vida eterna, la característica que cada uno de ellos tiene es que todos están llenos de esperanza. Empezamos orando al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nuevamente nos podemos juntar como familia, Señor, a tener un tiempo de comunión desde las casas, Señor, unidos por tu Espíritu Santo, donde a través de la alabanza derramamos todo lo que nos venís dando, Señor, y preparamos nuestros corazones para ser bendecidos con tu palabra. Que todo lo que nos diga hoy, Señor, nos lleve a estar más cerca tuyo, Señor, nos lleve a reflexionar. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo que esté con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias, Señor. Te damos gracias por todo. Esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar leyendo los primeros versículos del capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor empieza de una manera muy particular estos versículos, porque empieza con una exhortación. Los exhorta a que no estén tristes, a que no estén atormentados, hundidos en ese estado de confusión. Ya el Señor le estaba anticipando que los iba a dejar y que era necesario que Él se fuera para que pudiera llegar a ellos el Consolador, el Espíritu Santo. En medio de este clima, el Señor les da palabras de ánimo, los exhorta a que no estuvieran tristes. El Señor habla al corazón. Y cuando se refiere al corazón, no se turbe vuestro corazón, se está refiriendo a esa parte donde los sentimientos están y donde se apoya la fe. Estas eran las últimas horas del Señor con ellos. Ya después empezaba el camino hacia la cruz, esos 3 días donde iba a estar separado el Señor y después iba a tener un encuentro con ellos. Es por eso que ya viendo sus corazones, sabiendo que estaban tristes, que estaban confundidos, es que el Señor les empieza a hablar y les empieza a dar palabras de consolación. Los corazones de ellos estaban con una mezcla de sentimientos. Tristeza, porque el Señor ya les había dicho que los iba a dejar. Vergüenza, porque también se vieron confrontados y quedó expuesto el egoísmo que ellos tenían y su orgullo, porque cuando el Señor le expresaba que se iba a ir, en un momento se armó un debate para saber cuál de ellos iba a ser el mayor. Sorpresa, porque el Señor les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, a otro le dijo que lo iba a negar y que el resto iban a quedar vacilantes y confundidos. Al mismo tiempo, el Señor estaba pasando un tiempo
de preparación previo a la cruz. No era fácil, pero aún Él, estando en ese tiempo especial, daba palabras de consolación a cada uno de sus discípulos. Una exhortación que se basa en el más tierno y desprendido amor por parte del Señor. El pastor angustiado, pronto a enfrentar la cruz, consuela a sus discípulos. La enseñanza que deja que no se turben sus corazones, se las da en base a conocer lo que ellos estaban pensando y les pide que confíen en Dios, que vuelvan a depositar esa confianza, que se acuerden de cada una de estas palabras que Él le estaba diciendo. Pero no solamente dice eso, sino dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esta frase también se puede traducir de otra manera. Seguid confiando en Dios, seguid confiando también en mí. El verbo que utiliza el Señor está aplicado de forma imperativa. Tenían que seguir confiando, tenían que seguir creyendo, porque el Señor sabía lo que tenía por delante, lo que tenían los discípulos por delante y que no iba a ser nada fácil, y donde su fe iba a ser puesta a prueba. Durante 3 días iban a ser días de mucha angustia para ellos y necesitaban volver a Dios y depositar su fe ahí nuevamente. Tenían que seguir confiando, tenían que seguir creyendo, porque iban a ver a su Señor crucificado y después sepultado. Y esto iba a debilitar su fe y ellos necesitaban mantenerse firme en Dios. Y el Señor les sigue hablando y después de haberle dicho esto, le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús estaba consolando a los discípulos, los estaba preparando para lo que venía por delante, porque el Señor los iba a dejar y era necesario que Él los dejara para que pudiera descender el Espíritu Santo y ya morar en nuestros corazones. Si bien cuando se refiere a la casa del Padre y a las moradas, a este cielo que nosotros esperamos, no tenemos muchos detalles, pero tenemos una tranquilidad y es donde nosotros tenemos que descansar. Y es que en ese lugar nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo. El Señor dice, y si así no fuera, yo os hubiera dicho. También se ve una característica que a lo largo de todos los mensajes que el Señor le ha estado diciendo, siempre se ha mantenido. Y es que el Señor, con su discurso, siempre ha sido honesto. Nunca ha querido ocultar absolutamente nada. En Mateo 10, del 16 al 22, podemos encontrar cuando el Señor les expresa a los discípulos que a causa de su nombre ellos iban a sufrir persecuciones, odios y castigo. Pero también le dice que delante de todo eso, ellos tenían que poner su mirada porque estaba la gloria al final del camino. Ellos se tenían que proyectar a lo que había por delante y no que dejar su mirada en lo que ellos iban a pasar, sino lo que iban a recibir. Vemos cómo nuestro Señor va adelante, va marcando los pasos y nos va acompañando y nos pide que nosotros sigamos cada uno de los pasos. Después de decir todo esto, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor acá utiliza la expresión vendré otra vez, que está totalmente relacionada con la victoria del Señor, con la segunda venida del Señor. Y cuando dice os tomaré, ese os tomaré se puede traducir también de otra manera. Se puede traducir como que Él nos va a dar la bienvenida. Esto nos tiene que dar la seguridad de que donde esté Cristo, nosotros también
vamos a estar y que quien nos va a recibir es el mismo Señor Jesucristo. Esto nos lleva a pensar en el cielo, en nuestra eternidad, nos proyecta a lo que hay después de esta vida terrenal. Y si bien no sabemos lo que hay, es muy poco lo que la palabra de Dios nos muestra de los cielos, la tranquilidad es saber que vamos a estar eternamente con el Señor Jesucristo. Después, el Señor sigue revelando muchas verdades y sigue dando palabras de consuelo a sus discípulos. Y dice palabras muy profundas de manera muy simple. Entre ellas, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo vemos del versículo 4 al 6. Acompáñenme a leer. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este concepto ellos ya lo habían escuchado. No era nuevo, pero lo que sí ellos no tenían total claridad. No lo comprendían en su totalidad. No sabían que este camino de lo que le hablaba el Señor significara que el Señor Jesús tuviera que llegar a la cruz, tuviera que morir, tuviera que ser sepultado para luego resucitar. Ellos no lograban comprender estas palabras, que si bien eran sencillas, a la vez tenían una profundidad tremenda y todavía la luz y el entendimiento no estaba entregado. Los discípulos estaban afligidos y por esto eran incapaces de entender lo que el Señor les hablaba, lo que el Maestro le estaba diciendo. Y ahí se encuentra Tomás, donde le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y me encanta ver la respuesta del Señor porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le responde a Tomás, pero invierte el orden de la pregunta de Tomás, porque Tomás pregunta ¿cómo y a dónde? Y el Señor le responde totalmente distinto, le dice, yo soy el camino. ¿A dónde? Primero. Y el cómo se lo responde después. Lo lindo de ver esta pregunta es que nos encontramos un Tomás que era muy serio con todo lo que eran las cosas del Señor, los temas del Señor. Y no se avergonzaba de preguntar. Y el no avergonzarse de hacerle una pregunta por no entender algo, lo llevó a encontrarse con una verdad sorprendente y maravillosa. Y lo primero que le responde el Señor es, yo soy el camino. Estas tres palabras que pronuncian el Señor abarcan tres concepciones principales de la religión judía, las cuales alcanzaban la expresión y la realización total en Jesús. Los judíos sabían mucho acerca de los caminos a Dios y de los caminos del hombre. Lo podemos ver en el Salmo 27:11, que dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Cuando el Señor responde la pregunta que Tomás le había dicho, invierte el orden. El Señor no solo nos muestra el camino, sino que te lo enseña y te guía en el camino. Este camino es abierto por Jesús. Es un camino vivo y totalmente nuevo. Ese camino se abre a través de la cruz. Es importante también pensar en el yo, cuando dice yo soy el camino. Ese pronombre pone en evidencia que a través de una persona podemos llegar a ese camino. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Por ese camino, pero ese camino es un camino de doble dirección. Primero, de Dios al hombre, donde las bendiciones del Padre son derramadas a través de su Hijo Jesucristo. Pero también es un camino del hombre hacia Dios. Después el Señor continúa diciendo,
yo también soy la verdad. Acá no solamente dice que es la verdad, sino que el Señor Jesucristo es la encarnación de la verdad misma. El Señor tiene la capacidad de transmitir en palabras una verdad moral, pero respaldar lo que dice con palabras con su ejemplo. Y ahí es donde nosotros fallamos, porque no podemos respaldar. Pero el Señor sí puede respaldar lo que dice con sus palabras. Su vida respalda todo lo que ha dicho. Así como el camino es un camino vivo, la verdad es una verdad viva que está activa en nosotros, influye poderosamente, nos santifica, nos guía, pero la verdad nos hace libres. Y es hermoso pensar en que la verdad nos hace libres. Jesús es la verdad hecho persona. Después dice otra palabra preciosa, que aparte de ser el camino, la verdad, el Señor dice, también soy la vida. Jesús es vida en sí mismo, es la fuente y el dador de la vida, fuente inagotable. Él cuando da vida, la da en abundancia y conlleva tener comunión con Él y con el Padre. Juan 17:3, más adelante, el Señor va a decir lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor le sigue diciendo muchas verdades. Ahí le empieza a hablar de eternidad cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es que en Jesucristo y a través de Jesucristo y de su sacrificio es que nosotros podemos llegar a Dios. No puede ser por obras, sino es a través de la entrega del Señor Jesucristo. Sigue revelando verdades, sigue hablando con sus discípulos a través de los versículos 7 al 11 que dicen: y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el tiempo del Señor Jesús encontramos distintas concepciones y creencias acerca de Dios. Para los griegos, la interpretación de Dios era un ser invisible. Para la religión judía, ellos lo entendían como el artículo de la fe que nadie jamás iba a poder ver. Recordemos que ellos tenían la parte de la palabra y tenían Éxodo 33:12 al 32, que encontramos, ahí podemos leer el encuentro que tuvo Moisés con el Señor en el monte, donde le pidió verlo y Dios mismo le dijo que nadie lo podía ver, pero que iba a ver algo de su espalda. Y ahí Moisés tuvo una pequeña visión de la gloria de Dios. Y es por eso que los judíos lo veían como algo invisible, que jamás iban a poder ver. Y el Señor le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver a Dios hecho hombre. Es que ellos también creían que la venida del Mesías iba a ser de forma reinante. Y la verdad es que el Señor no vino a ser servido. El Señor vino a servir. Y esto lo podemos encontrar de una forma muy sencilla, pero también muy profunda, dicho en Mateo 20,
28, que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor acá le estaba también mostrando el propósito del por qué Él había venido a este mundo y lo que eso significaba y las promesas que venían a través de Él. El capítulo 14, esta primera parte, el versículo 12 y el versículo 13 y 14, termina con dos promesas que vamos a pasar a leerlas. En el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es difícil pensar que nosotros podemos hacer una obra mayor que la que el Señor Jesús hizo, porque cuando pensamos en la obra del Señor Jesús, pensamos en su entrega en la cruz y en lo que eso significó. Pero cuando leemos que vamos a hacer obras aún mayores, acá se refiere posiblemente a todo lo que es la expansión del Evangelio y el alcance. Y todo esto se da gracias a que con el sacrificio del Señor Jesucristo y después de partir y estar a la diestra de Dios Padre, el Espíritu Santo bajó y ellos iban a hacer una obra muy grande ya estando con el Espíritu Santo y siendo el Espíritu Santo a través de ellos y llevándolos y guiándolos, morando en cada uno de ellos. Esa era la promesa que el Señor les daba, pero después les dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Comienza esta segunda promesa utilizando la palabra todo, la cual es muy amplia. Nosotros cuando decimos todo, no podemos poner un límite sobre lo que eso expresa, pero tenemos que entender qué es lo que nos está diciendo el Señor, a qué se refiere y cómo darle una interpretación a esta palabra. Son obras en relación de dependencia a la oración. Tales oraciones no son egoístas, buscan el interés de las cosas del reino de Dios, proceden de la fe y también están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lo que yo deseo es lo que Dios desea. Encuentro una relación estrecha de intimidad y donde mi oración deja de ser egoísta y donde no pido en base a lo que yo necesito o lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere hacer a través de uno. Ya no solo se ora en el nombre de Jesús, sino que se ora a Jesús. Y en estos dos versículos podemos ver tres cosas muy importantes. Lo primero, que Jesús es aquel en cuyo nombre debe ofrecerse la oración. Que Jesús es el objeto de la oración. Y que Jesús es aquel que escucha la oración. En este tiempo, Jesús los estaba por dejar a los discípulos. Le está dando palabras de consuelo, palabras de ánimo, para que ellos pudieran estar firmes, porque sabía que no iba a ser sencillo el tiempo. Ya en el capítulo 13, en el versículo 33, el Señor ya les venía adelantando lo que iba a suceder. Y esto había confundido y entristecido el corazón de los discípulos. Y el Señor, de una forma hermosa, les va hablando, y en esto que le va diciendo encontramos dos elementos que son de mucha bendición para los discípulos. Y es que en todo lo que les dice hay una gran enseñanza y una gran consolación. La enseñanza les marcaba el camino que ellos tenían que seguir y cómo seguir, y era un camino que Jesús había transitado. Ellos tenían que seguir sus pisadas. Y la consolación iba a servir para sostener sus corazones en los tiempos que se avecinaban. Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 141, 8 dice, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Después el Señor nos dice en Salmo 32, 8, yo haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Esta porción tiene distintas aristas de salvación, de reflexión y de consolación. Como importante la salvación, porque a través de Jesús encontramos el camino que nos lleva para estar cerca de Dios. No es a través de obras, sino es a través de reconocer la entrega del Señor Jesús. Es a través de esa sangre derramada que nos limpia de todos pecados y nos permite acercarnos al corazón de Dios. También una de las cosas que nos lleva es a la reflexión, a pensar si los pasos que yo estoy dando son los pasos que el Señor ha pensado, si cada paso mío se apoya sobre la huella del Señor Jesús, independientemente de si estoy pasando un tiempo de prueba. La tormenta puede ser grande, pero mi tranquilidad y mi seguridad se basa en saber que mis pasos están guiados por el Señor Jesucristo. Pero también palabras de consolación, porque el Señor nos da palabra y nos dice que Él nos va a acompañar. No vamos a estar solos en ningún momento y nunca vamos a pasar una prueba que nosotros no podamos atravesar. No hay nada mayor. El Señor ha dejado cubierta y nos da la fortaleza a través del Espíritu Santo para poder atravesar cualquier situación. Tenemos que creer esto. Tenemos que confiar en Dios, en saber que Él siempre está al lado nuestro y que en su palabra encontramos todo lo necesario. Hoy, en un tiempo donde nos hemos tenido que separar, nos hemos tenido que aislar, que no podemos compartir como familia de Dios de un tiempo de alabanza y oración todos juntos, de un tiempo de aprender la palabra, un tiempo donde no nos podemos abrazar. El Señor también a nosotros nos dice, no se turbe vuestro corazón. Confiemos en Dios, aferrémonos a Él, que este tiempo sirva para agigantar nuestra fe, sirva para que nuestros ojos espirituales se abran y puedan encontrar una nueva dimensión de quién es realmente Jesús y Dios para nuestras vidas. Que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestros corazones y que así como la mirada del Señor penetró a lo más íntimo de Pedro cuando lo negó por tercera vez, que la palabra de Dios hoy llegue de la misma manera. Que el Señor bendiga este tiempo. Oramos. Amado Padre, te agradecemos porque cuando nos acercamos nuevamente a tu palabra, encontramos el amor que derramás en cada una de ellas. Cómo nos bendice, cómo nos consuela, cómo nos sostiene, cómo nos fortalece, Señor. ¿Qué podemos decirte que no sepas de nosotros, Señor? Mira nuestros corazones. Y si hay alguien que todavía no se ha encontrado con esta verdad y no te ha entregado su corazón, Señor, ten misericordia y toca ese corazón y que entienda que no hay nada más precioso que entregar nuestra vida a ti. Señor, si también hay hijos tuyos que no están caminando bajo tu guía, ten misericordia, Señor, y guíalos a tu camino. Toca sus corazones, quebrantalos, llega a lo más profundo para que empiecen y retomen, Señor, un camino aferrado de tu mano y que seas tú quien lo esté guiando, Señor. También si hay personas, hijos tuyos, que están atravesando tiempos de dolor y necesitan ser consolados, Padre, que tu palabra los consuele, que tu palabra los sostenga y los fortalezca, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno de los corazones que hoy se presenta delante de ti, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentirte cerca, que tú les des sensibilidad a sus oídos para que puedan escuchar tu voz.
Toca sus ojos espirituales para que puedan verte, Señor, y ver tu gloria y la grandeza de quién eres tú. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos decías a través de tu palabra. Lo dejamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra y que a través de esta canción que vamos a terminar escuchando podamos tener un tiempo de intimidad, de reflexión y de adoración. Cada uno para poder ver nuestros corazones, abrirlo delante de Dios y poder buscar que sus propósitos sean una realidad siempre en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú andes, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llegada
extiende su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y